Ok. Vamos a comenzar entonces hoy día de manera excepcional y como tenemos tantas clases del álgebra lineal, voy a pasar un poco de materia ahora y luego también, ya para que podamos revisar algunos contenidos. Entonces, la última clase, vamos acá, pero ahí está. Ok. Entonces nosotros estamos viendo conjuntos ortonormales, ¿ya? Son todos los conjuntos donde yo tengo una base que es ortogonal, ¿sí? Y normal. Normal, me hablo de que tengan los vectores, tengan tamaño 1, ¿ya? Esas son las bases ortonormales. Un minuto, porque como excepcionalmente lo hicimos en... Ya, ahora sí. Entonces nosotros estamos viendo conjuntos que sean ortonormales. Los conjuntos son ortonormales si cumplen estas dos propiedades que definimos acá arriba, ¿ya? Que son estas dos propiedades de acá. Si los conjuntos cumplen estas dos propiedades, entonces, ¿sí? Entonces el conjunto se dice ortonormal. Las propiedades son básicamente que el producto punto entre dos vectores del conjunto sea cero y que el producto punto de un vector consigo mismo también sea cero. O sea, un vector consigo mismo sea 1. ¿Ya? Esa es la propiedad que tienen que cumplir los vectores para hacer un conjunto ortonormal. Si el conjunto no es ortonormal, nosotros usamos Gram-Schmidt para transformarlo a un conjunto ortonormal. Entonces hoy día vamos a partir definiendo lo que es un conjunto, ¿sí? Particularmente, ¿qué significa ser complemento ortogonal? ¿Ya? El complemento ortogonal es un conjunto que vamos a denotar con HT, ¿sí? Como esta T inversa, que contiene todos los vectores, ¿sí? Tal que esos vectores sean ortogonales con cualquier vector del espacio H. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tomemos el espacio H, ¿sí? Vamos aquí, dame un minuto. Ya, entonces, como te decía, vamos a tomar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ejemplo, tomemos el vector, tomemos H, porque para calcular el complemento ortogonal de un conjunto necesito tener previamente un conjunto. Entonces vamos a tomar H como el espacio vectorial donde están todos los X, Y pertenecientes a R2, tal que X más Y sea igual a 0. Ese va a ser mi conjunto H. Por ejemplo, ¿sí? El elemento, ¿ya? El elemento 0,0 pertenece a H.
esto porque 0 más 0 es 0. Pero también, ¿sí? También el elemento 1, menos 1 pertenece a H. Porque si yo sumo la componente X con la componente Y, ¿sí? Entonces esto me va a dar 1 menos 1, que también es 0. Y también podría tener, no sé, por ejemplo, el menos 3,3. Este también pertenece a H. Porque menos 3, qué raro ese menos. Porque menos 3 más 3 es igual a 0. ¿Sí? O sea, todos esos elementos pertenecen al conjunto H. ¿Sí? Y también tenemos acá, ¿sí? En este caso, Hola. hola, por ejemplo, este elemento, no sé, el elemento 1,1, o no, el elemento 0,1, ¿pertenece a H? No, no pertenece. No pertenece, ¿cierto? No pertenece a H porque la suma, ¿sí? La suma de la componente X con la componente Y me va a dar 0, ¿sí? Esa suma me va a dar 0. Entonces, acá tengo que identificar, esto yo solo lo hice, dice por ejemplo, porque es solamente para que ustedes logren identificar, ¿sí? En este caso, ¿cómo es el conjunto H? Fíjense que el conjunto H son todos los que están en R2, por eso son puros vectores de dos componentes, tales que la componente X más la componente Y suman 0. Esos son los vectores que están en el conjunto H. ¿Ya? Veamos entonces ahora qué pasa con H ortogonal. H ortogonal, según la definición que acabamos de ver, son todos los vectores X. Cuando dice X no se refiere, oye, aquí algo me pasó. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escucha bien? Sí, profe. Ya. Que se me abrió en la carpeta de guías. Estaba cargando las clases anteriores y se me había abierto una clase, entonces estoy escuchando ahora. Ya, entonces, acá van a ver, para los que se están conectando recién, una nueva definición, porque voy a pasar materia hoy día en vista de que hemos perdido tantas clases. Entonces, partí la clase con esta definición, la definición del conjunto ortogonal. ¿Ya? Entonces, voy aquí a copiar el conjunto. ¿Sí? Ese es el conjunto en este caso. Esa es la definición. Entonces, si ya tengo H, ¿quién es H? H barra invertida. H barra invertida van a ser todos los X, pero ojo que este es el vector X, ¿ya? No es la letra X. Oh. Un momento porque parece que se me acabó la batería. Ya. Ahora sí, entonces el conjunto ortogonal van a ser todos los X, ¿sí? Pertenecientes a R2, porque el conjunto H, los X pertenecen a R2, tal que X, que es el vector que acabo de marcar en negrita, producto punto con un vector H sea 0, pero con cualquier vector H que esté en H. Entonces, ¿alguien me podría decir algún elemento que esté en H ortogonal? Ya, voy a ir escribiendo acá. Por ejemplo, ¿qué vector podría estar en H ortogonal? Ay, me muteé sin querer. El 1,0, acuérdate, Paul, que los vectores son componentes, tienen pares ordenados, entonces no es el 1 por 0. ¿Ya? El vector, veamos,
si ese vector, el vector que me dice Paul, está en H ortogonal. Sería el vector, en este caso, el vector 1,0. Para que ese vector esté en H ortogonal, ese vector tiene que, el producto punto de ese vector tiene que dar 0 con un vector que esté, ¿sí?, en H. Entonces, y que no sea el 0 vector. Entonces tendría que ser 1,0. Tendría que ser entonces en este caso. ¿Ya? El vector 1,0. ¿Sí? Entonces, ¿con qué vector me da 0? El producto punto de, aquí voy a ir escribiendo, por ejemplo, ¿sí?, el vector 1,0. Veamos si ese vector está en H, porque para que ese vector esté en H tiene que pasar que 1,0 producto punto con qué vector me da 0. Dígame algún vector con el que producto punto ese vector me dé 0. Que no sea el 0 vector, que no sea el 0,0. ¿Algún vector cualquiera con que ese vector me dé 0? El 0,1, ya, perfecto. Pero para que este vector esté en H, para que este vector pertenezca a H ortogonal, entonces tiene que darme 0 con un vector que pertenezca a H. Y el vector 0,1 no pertenece a H. ¿Sí? Porque los vectores que pertenecen a H son los que la suma de sus componentes me da 0. ¿Sí? Entonces acá existe para que este vector, ¿sí?, entonces lo voy a ir escribiendo acá, para que un vector pertenezca, voy a borrar eso, entonces para que un vector pertenezca a H ortogonal, ¿sí?, tiene que pasar que ese vector producto punto con un vector de H sea 0. ¿Ya? Esa es la condición para que pertenezca a, en este caso, a H ortogonal. Un vector que sí está, por ejemplo, podemos decir, ¿ya? ¿Ya? Ahora, este vector no pertenecía a H, lo voy a escribir ahí. ¿Ya? Por ejemplo, el vector 3, menos 3. Ese vector pertenece a H ortogonal, porque ese vector producto punto con el ese vector producto punto con el menos 3,3 sí me da 0. ¿Sí? Entonces ahí sí pasa que este vector pertenece a H ortogonal, porque cuando lo hago producto punto con otro vector que pertenece a H, sí me da 0. ¿Ya? Entonces, en H ortogonal no hay cualquier vector. En H ortogonal están todos los vectores que cuando yo los hago producto punto con un vector de H, me da 0 ese producto punto. Ahora, ¿me podrían decir otro vector que esté en H ortogonal, por ejemplo? ¿Qué otro vector está en H ortogonal? Perfecto, Paul. Perfecto, ¿cierto? El vector 1, menos 1.
¿Ya? ¿Sí? Ese vector está en H ortogonal. El vector 1, menos 1, está en H ortogonal porque si lo hago producto punto con menos 1,1, ese producto punto me da 0. Y este yo ya sé que está en H, por lo tanto, este está en H ortogonal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría escribir de alguna forma todos los vectores que están en H ortogonal? Bueno, me deja agregar uno. Ahí sí. Entonces, vamos a encontrar una base para H. Yo ya definí el espacio H. Este es el espacio H. ¿Sí? Entonces, considerando, ¿sí?, que el espacio H es, ¿cierto?, H igual a todos los X, Y perteneciente a R2, tal que X más Y sea igual a 0, entonces, fíjense que esta es la condición. De esta condición, yo voy a decir, ok, entonces en H, ¿sí?, están todos los vectores X, Y pertenecientes, ¿sí?, a R2, tal que X sea igual a menos Y, simplemente para hacer menos Y restante. ¿Sí? Ok. Entonces ahora, todos los vectores de H, ¿sí?, tienen la forma, todos los vectores de H tienen la forma X, Y. Pero yo sé que todos los vectores de H tienen que pasar que el X sea igual a menos Y, porque además tienen que cumplir esta condición. Entonces, todos los vectores de H también los puedo escribir así. Y si yo factorizo por Y, me va a quedar menos 1,1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, solamente con el vector menos 1,1 puedo escribir todos los vectores de H. ¿Ya? De hecho, los vectores que ustedes me dijeron al principio, el 0, 0, 1, menos 1, menos 3,3, los puedo escribir con este puro vector. Fíjense que el menos 3,3, notar, le vamos a poner acá, ¿ya? Notar que el menos 3,3, por ejemplo, es 3 por menos 1,1. El 1, menos 1 es menos 1 por menos 1,1. Es decir, con solo este vector, yo puedo escribir cualquier vector que esté en H. Así que, ¿cuál es la base de H? ¿Cuál es la base de H? ¿Cuál cree? Perfecto, ¿cierto? Este es la base de H. ¿Sí? Esa es la base de H. Y la dimensión de H va a ser 1. ¿Sí? ¿Por qué 1? Porque la dimensión es la cantidad de elementos de la base. Acá la base tiene un elemento. ¿Sí? Y por lo tanto, la dimensión de ese espacio va a ser la cantidad de elementos que tiene la base. La base tiene un vector, por lo tanto, la dimensión de H es 1. ¿Sí? Esto como recordatorio de lo que ya hemos hecho. Entonces, acabo de encontrar una base para H. ¿Sí? Esto implica, ¿sí?, que si quiero ver H ortogonal, si quiero encontrar
H ortogonal va a ser todos los vectores X, como lo habíamos definido al principio, que están en R2, tal que, ¿sí? Este vector X, producto punto, con un vector H que esté en el espacio H, pero yo ya sé que todos los vectores del espacio H los puedo escribir como menos 1,1. Me dé 0. Porque, si se fijan, antes lo había escrito de esta forma. Lo había escrito así, ¿sí? Pero, claro, de esta forma sucede, ¿sí? De esta forma sucede, ¿cierto? Que lo había escrito para todos los vectores de H, pero tengo tantos vectores en H que ahora lo único que hice fue reescribirla, pero yo ya sé cómo son los vectores de H, yo ya sé que la base de H es menos 1,1, ¿sí? Por lo tanto, lo puedo reescribir así. Ahora, voy a decir que entonces este espacio son todos los X, Y pertenecientes a R2, tal que XY, producto punto con menos 1,1 sea 0. Y acá, entonces, H ortogonal van a ser todos los X, Y pertenecientes a R2, tal que menos X más Y sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora... Ahí sí, ¿cierto? Ya. Entonces ahí ya tengo completamente definido el espacio H ortogonal. Recuerdan siempre que en el espacio ortogonal, es decir, en el complemento ortogonal, viven todos los elementos X que me dan producto punto cero con cualquier vector que esté en X. Ahora, este espacio es importante y tiene algunas propiedades. Primero, este es sí o sí un subespacio vectorial. Además, la intersección de H con H ortogonal es el cero vector. Y la dimensión de H es la dimensión de H ortogonal es n menos la dimensión de H. Entonces, si volvemos a este ejemplo, ¿cuál es la dimensión de H ortogonal? Según esto, lo voy a copiar acá. Según la tercera propiedad, ¿cuál es la dimensión de H ortogonal? ¿Cuál sería la dimensión de H ortogonal? Miren acá la fórmula. ¿Sí? Esta fórmula que acabo de pegar. ¿Ya? Entonces acá, si yo ya había calculado la dimensión de H, ¿cuál será la dimensión de H ortogonal? Sin tener que calcular la base, porque fíjense que para calcular la dimensión de H nosotros calculamos la base, contamos cuántos elementos hay en la base. Pero ahora este teorema que acabo de ver me da un atajo para calcular la dimensión de H ortogonal. Ya, pero ¿cuánto vale n? ¿N vale 0 o no, profe? N ¿de dónde sale? Vayamos al teorema. Fijémonos que este n coincide con el Rn de acá. Así que ¿cuánto vale n para este ejemplo? 2, ¿cierto? Entonces sería 2 menos 1. Porque n es el numerito de ahí. Es al espacio en el cual estoy trabajando. ¿Sí? Por lo tanto, este teorema me ayuda y no siempre necesito encontrar, ¿sí? En este caso, la base para encontrar la dimensión del espacio ortogonal. Yo sé que la dimensión de H ortogonal
es igual a n menos la dimensión del h. ¿Sí? Y con eso ya estoy lista. Ok. Además, perdón, esta no era la goma. Además, acá, el siguiente teorema, ¿sí? Me muestra que si H es un subespacio de Rn y B pertenece a Rn, ¿ya? Entonces, si H es un subespacio de Rn y el vector B está en Rn, entonces existe un único par de vectores H y P, tales que H pertenece a H y P pertenece a H ortogonal, tal que el vector B lo puedo escribir como H en la proyección de B y P igual a, a B en la proyección de H ortogonal. ¿Sí? ¿Qué era la proyección? La proyección la vimos en la clase pasada y la tenemos escrita acá. ¿Ya? Esta es la proyección ortogonal. ¿Sí? Acá. Esa es la definición de proyección ortogonal. Entonces, miremos este ejemplo. Este ejemplo de acá. Vamos a agregar una hoja y voy a copiar la definición de la proyección y voy a copiar el teorema que queremos usar. ¿Sí? Entonces, quiero usar este teorema. Oh, algo más que copié eso. Ya. Este teorema. Profe, ¿podría mostrar un poco dónde había hecho lo de n menos dimensión de h, por favor? Sí, por supuesto. Voy a agrandar esto para después leerlo bien. Y volver. Ya. Gracias, profe. Ya. Entonces, tengo ahora un espacio que se llama pi. El espacio pi toma todos los vectores que están en R3 tal que cumplen esa condición. Y tengo un vector, ¿sí? Que es el vector 3 menos 2, 4. Entonces, este vector, el vector que es 3 menos 2, 4, lo quiero escribir como si fuera un vector h más un vector p, donde el vector h sí o sí tiene que pertenecer a h y el vector p sí o sí tiene que pertenecer a h ortogonal. Entonces quiero descomponer este vector, que es cualquier vector, en una parte que pertenece a h y una parte que pertenece a h ortogonal. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que, bueno, el h lo tengo que calcular como la proyección de B sobre el espacio H. Y el P lo tengo que calcular como la proyección del B sobre el espacio H ortogonal. Ahora, ¿cómo calculo la proyección? Acá dice cómo calcular la proyección. Si yo quiero proyectar el vector B en el espacio H, entonces necesito la base del espacio H. ¿Sí? Necesito la base del espacio H. Así que lo que primero voy a hacer es calcular la base del espacio H. ¿Sí? Cuando calcule la base del espacio H, voy a tratar de entonces calcular la proyección. Por lo tanto, ¿cómo calcularían ustedes la base de este espacio H según lo que acabamos de hacer? ¿Cómo podrían calcular la base de este espacio? Viendo lo que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Cómo calculamos la base del espacio H? Porque necesito la base para calcular la proyección. Miren el ejercicio pasado.
Estoy proyectando aquí el ejercicio pasado. Fíjense que tenía un conjunto que son todos los que están en R2, pero que cumplen esta restricción. Entonces, ¿cómo podría calcular la base en este caso? Acá. Para calcular la base de este espacio, yo me tengo que fijar en la restricción. Anteriormente en la restricción yo despejé X, porque era el más fácil de despejar. Ahora, en esta restricción que tengo marcada acá en azul, se la voy a marcar ahora en amarillo, en esa restricción, ¿cuál se les ocurre a ustedes que deberían despejar? El Y. El Y, ¿cierto? Entonces voy a despejar Y, voy a decir, ok, Y es igual a 2X más 3Z. Entonces, todos los vectores de H se escriben como X, Y, Z. Así se escriben los vectores de H. ¿Sí? Donde es X y el Y es 2X más, bueno, yo lo escribo vector fila o columna, pero lo voy a escribir así. Los vectores de H se escriben X y Z. ¿Sí? Donde el X lo voy a escribir como el X, el Y lo voy a escribir como 2X más 3Z, y el Z lo voy a escribir como Z. Y ahora, fíjense que ciertas componentes del vector tienen X y otras componentes del vector tienen Z. Entonces yo lo voy a separar por esta suma que está acá. Y me va a quedar que esto es igual a X, 2X0, más 1, no, más 0, ¿cierto? 3Z y Z. En esa descomposición lo hice. ¿Ya? Donde acá quedaron todos los elementos con X, al otro lado quedaron los elementos con Z, y el signo más quedó al medio. ¿Sí? Y esto, entonces, voy a factorizar por X, y me va a quedar 1, 2, 0, más Z, que me va a quedar 0, 3, 1. Por lo tanto, ¿cuál es la base? Sí, me quedó horrible, ¿sabes? ¿Cuál es la base del espacio H? Según esto. ¿Cuál sería la base del espacio H? Fíjense que hay dos vectores con los que yo puedo escribir todo H. ¿Cuál sería la base del espacio H? La base del espacio H en este caso sería el vector 1, 2, 0, y el vector 0, 3, 1. Porque con estos dos vectores yo puedo calcular todo elemento que esté en H. Entonces acabo de terminar el primer paso, que es calcular la base de H. Segundo paso. ¿Sí? Segundo paso es revisar si esta base es ortonormal. Entonces, revisaremos si la base es ortonormal. ¿Ya? Es decir, tengo que revisar que el producto punto de sus vectores me dé 0. ¿Sí? Lo primero que tengo que revisar cuando yo hablo de ortonormalidad, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a revisar es que 1, 2, 0, producto punto con 0, 3, 1 sea 0. Entonces, si hago este producto punto, recuerden que el producto punto es componente a componente. 1 por 0, ¿sí? Más 2 por 3, más 0 por 1. O sea, esto me da 6. Por lo tanto, no es una base ortonormal, ¿cierto? Porque para que fuera ortonormal, el producto punto me tenía que dar 0. Entonces, no es una base ortonormal, ¿sí? Por lo tanto,
cómo puedo cambiar esta base que no es ortonormal y cambiarla a una base que sí sea ortonormal. ¿Cómo se llama ese procedimiento con el cual yo puedo cambiar de una base cualquiera a una base ortonormal? ¿Alguna idea de cómo se llamaba ese procedimiento con el cual uno cambia de cualquier base específicamente a una base ortonormal? Ya, ese procedimiento se llama Gram-Schmidt. Entonces, por medio de Gram-Schmidt, ¿sí? Vamos a cambiar. ¿Cómo se llamaba, profe? Gram-Schmidt, lo vimos al principio, ya. lo vimos al principio de la cátedra, o sea, del capítulo, que es este proceso de acá. ¿Sí? Hicimos este ejercicio, un ejercicio corto, estuvimos haciendo este ejercicio. Ya. Entonces, por medio del proceso de Gram-Schmidt, voy a cambiar la base a una base ortonormal. Entonces, no es una base ortonormal, ¿sí? Por lo tanto, por medio de Gram-Schmidt, la voy a ortonormalizar. Espérenme que se me acabó la batería del lápiz, parece. Entonces, por medio de Gram-Schmidt, la convierto en una base ortonormal. ¿Ya? El proceso de Gram-Schmidt dice, bueno, tomas el primer elemento de la base. A este elemento lo voy a llamar B1 para no escribirlo a cada rato y a este elemento lo voy a llamar B2. Entonces, tomo B1, ¿sí? Este es el primer paso de Gram-Schmidt, ¿sí? Paso 1. Tomo el primer vector, que es el 1, 2, 0, ¿sí? Y lo voy a normalizar. Esto quiere decir que lo voy a convertir en un vector U1, pero donde el vector U1 sea el vector original 1, 2, 0, dividido en la norma del vector. ¿Ya? Dividido en la norma del vector 1, 2, 0. Y la norma del vector va a ser 1, 2, 0, y la norma es la raíz de cada componente al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Sí? Es decir, esto es igual a 1, 2, 0 dividido en la raíz de 5. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que escribir 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5 y 0 dividido en raíz de 5, que sigue siendo 0. Ese es el primer paso del Gram-Schmidt. Profe, ¿Dime? es que me di cuenta que estaba acá en el laboratorio, yo lo tuve ayer y me di cuenta. Claro. Pero no tiene problema si me quedo. No, ninguno. Ayer. Ya. Entonces, hice el primer paso de Gram-Schmidt. Ahora tengo que entonces hacer el segundo paso. El paso 2 de Gram-Schmidt, sí, es, voy a volver a la lámina donde hicimos este proceso paso a paso. El segundo paso es este, ¿ya? Es encontrar un vector que sea ortogonal al que acabo de encontrar. Es decir, este vector, al vector que acabo de encontrar, tengo que encontrar un vector que sea ortogonal a ese. ¿Sí? Que va a ser B2. B2 es un vector ortogonal al que acabo de encontrar. ¿Sí? Entonces, B2', ¿sí? Va a ser, creo que en este ejercicio sí tenía notación distinta, ¿no? Pero una notación distinta, me parece. Sí,
Ok. Voy a cambiar las letras aquí porque en este ejercicio que copié y pegué, la anotación era distinta. ¿Ya? Entonces voy en el paso 2 de Gram-Schmidt. Este debería ser un B, un U2, este un B, este un B y este 1. Y este 1. Ahí sí para usar la misma notación de antes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya encontré un vector que tiene norma 1. Este vector tiene tamaño 1. Este vector que estoy marcando en amarillo. Y ahora quiero encontrar otro vector que sea ortogonal al amarillo, ¿sí? Para poder terminar el proceso de Gram-Schmidt. Entonces ese vector que es ortogonal al amarillo tiene esta forma, que es B2, ¿cierto? Que es, en este caso, a ver, creo que... Sí, que es en este caso el vector original, 0, 3, 1, ¿ya? Sería 0, 3, 1, menos B2, que es 0, 3, 1, producto punto con el vector que ya había encontrado, 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5, y 0. Y todo esto, producto punto, o sea, todo esto, perdón, multiplicado con BU1. U1, que es el que acabo de encontrar arriba. 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5, 0. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar 0, 3, 1, menos, y aquí me queda. El producto punto me va a dar 0, ¿cierto? Porque es este con este, que me va a dar 0, más este con este, que me da 6 dividido en raíz de 5, más, y ahora este con este, que me va a dar 0. ¿Sí? Este número, por el vector 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5, 0. O sea que esto es 0,3,1 menos, y aquí me queda 6 quintos, ¿sí? 12 dividido en 5 y 0. O sea que cuando hago la resta me queda 0 menos 6 quintos, menos 6 quintos, 3 menos 12 quintos. Eso lo voy a hacer en la calculadora. Me queda 3 menos 12 dividido en 5. ¿Ya? Que me da 3 quintos. Y 1 menos 0, que es 1. ¿Sí? Eso me da U2. Ahora, el paso 3, ¿sí? Es dividir el vector que acabo de encontrar por su norma. Porque entonces el vector U2 que yo andaba buscando es U2' dividido en la norma de U2. Es decir, es el vector que acabo de encontrar, menos 6 quintos, 3 quintos y 1, dividido en la raíz de 6 quintos al cuadrado, es decir, 36 dividido en 25, más 9 quintos, 9 partido en 25, más 1. ¿Sí? Eso lo voy a hacer nuevamente en la calculadora. 36 más 9 más 25 me da entonces menos 6 quintos, 3 quintos y 1, todo esto dividido por la raíz de 70 dividido en 25. ¿Sí? Ok. Eso es lo mismo que 5, bueno, voy a hacerlo paso a paso, pero esto es lo mismo que menos 6 dividido en 5, 3 quintos y 1. Todo esto dividido en raíz de 70. Y la raíz de 70 yo la puedo descomponer. Particularmente la raíz de 70 la puedo hacer 70. ¿En qué número me conviene descomponerla? A ver. Sí. Raíz de 70. Ya, esa la voy a dejar así nomás. No sé en qué número descomponerla.
Pero bueno. Raíz de 70 dividido en 5. ¿Ya? 6 por 5, ¿no? No, 6 por 5 no. 70 dividido en 5, 14. No, no me sirve 14. Y lo hice bien ahí. 36 más 9. Voy a revisar bien de dónde salió ese 70. 36 dividido en 25, ¿sí? Más 9 dividido en 25. Más 1. Ah, que puedo simplificar acá. Y me queda 14. Bueno, sí, ya da lo mismo. Ya, entonces esto va a ser 5 dividido en raíz de 70 por menos 6 quintos, 3 quintos y 1. Así que esto va a ser lo mismo que menos 6 dividido en raíz de 70, 3 dividido en raíz de 70 y 5 dividido en raíz de 70. Por lo tanto, la base ortonormal, ahora la base que sí me sirve para hacer la proyección, va a ser entonces esta. 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5, 0. Coma, y aquí me queda menos 6 dividido en raíz de 70, 3 dividido en raíz de 70 y 5 dividido en raíz de 70. ¿Sí? Esa va a ser la base. Esta entonces es una base ortonormal. ¿Ya? Esa va a ser una base ortonormal. ¿Qué quiere decir que sea ortonormal? Que el tamaño del vector, ¿sí?, va a ser 1. Este vector tiene tamaño 1 y este vector también tiene tamaño 1. Además, el producto punto de los vectores va a ser 0. ¿Ya? Pero voy a volver al ejercicio original, porque el ejercicio original dice que tengo que calcular la proyección de, quiero este vector descomponerlo. Entonces quiero calcular la proyección, ¿sí?, de H o de B sobre H. Entonces, ahora que tengo la base, ¿sí?, tengo la base, voy a calcular la proyección. Entonces, ahora calculo la proyección. ¿Sí? Antes de calcular la proyección, les voy a dar unos minutos ahí para que puedan copiar todo el proceso de Gram-Schmidt. Al menos el paso 2 y 3. Ok, continuamos entonces. Ahora calculamos la proyección, que es la proyección sobre H del vector B. Y la proyección sobre H del vector B es básicamente, como lo dice acá, el vector por cada elemento de la base. Acá el vector sería el vector que tengo acá, ¿ya? Este vector, que es el vector que quiero expresar. Sería 3 menos 2 y 4. 3 menos 2 y 4, ¿sí? Producto punto con el vector 1, que es 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5 y 0. Esto por el vector, en este caso, 1, ¿ya? Que sería 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5 y 0.
más, y ahora, el vector que quiero proyectar, 3 menos 2, 4, pero ahora sobre el otro vector de la base. Fíjense que aquí usé el primer vector de la base. Ahora voy a usar el segundo vector de la base. Sería producto punto con menos 6 dividido en raíz de 70, 3 dividido en raíz de 70, 5 dividido en raíz de 70. No voy a alcanzar el espacio, así que lo voy a achicar un poco. ¿Ya? Y ahora todo esto multiplicado por el vector de la base ortogonal. Por eso era importante ortogonalizar la base. Esto me da 3 dividido en raíz de 5. ¿Sí? Porque ahora voy a usar el producto punto, que es este con este. 3 dividido en raíz de 5 más menos 4 dividido en raíz de 5. Más 0. Y todo eso por el vector que tengo acá. 1 dividido en raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5, 0. Más, y aquí me queda este con este, que es 3 por 6, 6 por 3 menos 18, dividido en raíz de 70, ¿sí? Sería menos 18 dividido en raíz de 70, menos 6 dividido en raíz de 70, más 20 dividido en raíz de 70. Y todo eso por el vector que tengo acá, que es menos 6 dividido en raíz de 70, ¿sí? 3 dividido en raíz de 70 y 5 dividido en raíz de 70. Entonces, esto es lo mismo que menos 1 dividido en 5, perdón, menos 1 dividido en raíz de 5 por el vector de la base. Más, y aquí me queda 20 menos 18 menos 6 menos 4 dividido en raíz de 70, ¿sí? Por menos 6 raíz de 70, 3 raíz de 70, 5 raíz de 70. ¿Sí? Y acá cuando hago la multiplicación me queda menos 1 dividido en 5, menos 2 dividido en 5 y 0. Y al otro lado me queda menos, y me va a quedar 4, 6 por 4, 24 dividido en 70, 12, no, eso es menos, 12 dividido en 70 y 20 dividido en 70. Y ahí hago la resta simplemente y me encuentro el vector, ¿ya? ¿Qué debería ser? Lo voy a hacer menos 1 dividido en 5 más 24 dividido en 70. Esto me da un séptimo. Un séptimo, ¿sí? Después me da menos 2 dividido en 5, ¿cierto? Más 12 dividido en 70, no, menos 12. Menos 12 dividido en 70, que es menos 4 séptimos. ¿Sí? Y el resto me da menos 20 o menos 2 séptimos. Por lo tanto, estoy diciendo que el vector original, que era 3, menos 2 y 4, se puede escribir como un séptimo, menos 4 séptimos, menos 2 séptimos, más algo, donde esto pertenece a H. ¿Sí? S pertenece a H. Ahora, ¿qué es lo que tendría que sumarle? Bueno, ahí es fácil porque como tengo 3 menos un séptimo, ¿sí? 1 dividido en 7, simplemente voy a hacer el complemento, ¿ya? Acá tendría que ser 20 séptimos para que me dé el 3, para que este con este me dé el 3. Estoy haciendo simplemente el complemento. Después debería ser menos 10 séptimos, ¿sí? Para que ahora este con este me den este. Y después me queda 4
30 séptimos. Para que ahora este con este me den este. Y la gracia es que este segundo pertenece al complemento ortogonal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que decía el teorema. Dice que, bueno, cualquier vector yo lo puedo descomponer, ¿sí? Cualquier vector yo lo puedo descomponer para que me quede una parte que pertenece al complemento ortogonal y otra parte, o sea, una parte que pertenece a H y otra parte que pertenece al complemento ortogonal. Todos los vectores yo los puedo descomponer de esa forma. ¿Ya? Ahora, claro, es medio largo porque tuve que usar sí o sí el proceso de Gram-Schmidt acá. ¿Sí? Sí o sí tuve que usar el proceso de Gram-Schmidt porque para encontrar la proyección yo necesito una base ortogonal. ¿Ya? Así que ahí logré la descomposición. Lo voy a dejar hasta acá entonces por hoy y nos vemos nosotros en unos minutos más en la cátedra. ¿Sí? Espero que estén súper Ya, bien. profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao. Nos vemos, profe.